El área de investigación es, pues, biología del desarrollo es la base, usando como modelo a Drosophila melanogaster, que es la mosca de la fruta, que son las mosquitas que andan por ahí en los plátanos por encima. Es un modelo bastante importante en ciencia. Y entonces nosotros las usamos para analizar una serie de proteínas que se llaman HOX o homeoproteínas, que lo que estas proteínas hacen es establecer patrones del desarrollo, es decir, que durante el desarrollo embrionario se establezca que en la parte anterior esté la cabeza y en la parte posterior vayan apareciendo otras estructuras torácicas, abdominales, y que todo esté en su lugar y que todo tenga la identidad que tiene que tener. Entonces, nosotros lo que hacemos es analizar cómo es que estos genes, al expresarse, interaccionan entre sí como proteínas y dirigen el encendido o apagado de todos los genes que van a determinar ese patrón del desarrollo. Entonces, tanto en la mosca como en humanos, en el ratón, en el rinoceronte, en cualquier animal, se expresan y tienen la misma función. Entonces, es algo que podemos extrapolar al humano. Y hay otra área paralela que es la de neurociencias, donde queremos nosotros, igualmente usando como modelo a la mosca, replicar enfermedades como ataxias o Parkinson a nivel neuronal y poderlas replicar y además buscar alternativas de tratamiento y aprovechando precisamente la alta conservación de las proteínas y pues que podemos usar a la mosca como modelo. Entonces esas son las dos áreas, diría yo, básicas del laboratorio. Aquí en el área hay pues una paradoja que se le conoce como paradoja Hox, que es estas proteínas de las que estaba hablando están muy conservadas, es decir, su secuencia es igualita, las instrucciones son las mismas. Y en el DNA van y buscan sitios para unirse que también son muy, muy similares. Entonces, a pesar de esta similitud, estas homeoproteínas, al ser prácticamente idénticas entre sí, de igual forma, una establece patrón cefálico, otra patrón torácico, etc. Entonces, la paradoja es cómo le hacen para llevar a cabo esas especificaciones tan precisas, o sea, que en la cabeza solo haya neuronas y que en el tórax haya, por ejemplo, corazón, siendo iguales y detectando las mismas secuencias en el DNA. Entonces, aquí lo que nosotros estamos contribuyendo es, ok, lo hacen, un mecanismo es mediante interaccionar con distintos sets o grupos de proteínas y nosotros lo que hemos determinado es que en efecto estas proteínas interactúan con otra serie de proteínas y hemos determinado, por ejemplo, una de ellas se llama antenapedia, que es como la estrella del laboratorio. Esa proteína en la mosca determina la formación de patas y, por ejemplo, si nosotros la mandamos a la cabeza, las antenas de la mosca las convierte en patas. Entonces tenemos moscas con patas en la cabeza. Entonces esa es una función bien característica, o sea, antenapedia, por eso te mencionaba, son genes maestros. Entonces en la cabeza, donde no tiene nada que hacer, su función es formar patas, entonces eso hace cuando la mandamos a la cabeza. Entonces hemos encontrado, por ejemplo, que cuando antenapedia interactúa con otra serie de proteínas, factores, no sé, junto con antenapedia impide que se establezcan ciertas funciones. Entonces lo que hemos establecido es un poquito ir delineando ese interactoma, o sea, determinar con qué proteínas se unen para establecer estos patrones. Entonces eso es lo que es en lo que hemos estado trabajando, con quiénes y cómo trabajan, cómo es que hacen su trabajo. Sabemos las etapas, sabemos en qué tiempo se forma la cabeza, en qué tiempo se forman los brazos, las piernas, etcétera, pero a nivel molecular todavía no está totalmente delineado el panorama. Entonces, por un lado es conocer cómo es que se dan esos procesos a nivel molecular y como estas proteínas están tan a la cabeza, sí podríamos tal vez detectar o establecer qué interacciones son las más importantes, cuáles son las que si se eliminan generan alguna deformación. No sé, una deformación típica de los genes HOX en humanos, que es la menos dañina, son las polidactilias o sindactilias, es decir, cuando hay 6 dedos, por ejemplo, en las manos o cuando hay fusión. Entonces, tal vez si nosotros establecemos específicamente con quiénes interactúa, qué pasa cuando no lo hacen, podríamos a lo mejor intervenir a nivel del desarrollo y evitar algunas de estas. Eso por un lado a nivel como muy básico y por otro, estas proteínas se expresan solo durante el desarrollo y se ha visto que en algunas neoplasias o cánceres hay una sobreexpresión y que contribuyen con ese carácter canceroso. Y se ha visto también que esas mismas interacciones que nosotros
estudiamos, es decir, nosotros vemos de qué lado de la proteína se da la interacción, se ha determinado que interactúan por los mismos lados durante el proceso canceroso. Entonces, ahorita ya hay algunos otros evidencias de que eliminando esa interacción se puede disminuir el proceso canceroso. Entonces, si nosotros continuamos con el estudio de esas interacciones, podríamos ir delimitando cada vez más eso y entonces contribuir con las quimioterapias para, además de la quimioterapia básica que se le da a los pacientes, pues intervenir con algunos puntos específicos que inclusive le dan al tratamiento, le podrían dar un carácter individual, es decir, cada paciente, y de hecho eso también es algo que se sabe, cada cáncer es bien específico del paciente y podríamos también, analizando esto, determinar, además de lo básico, qué otra cosa específica requiere. Entonces, a nivel de aplicación, creo que es hacia allá donde iría un poquito más fuerte el área. La formación que recibí fue aquí en la Autónoma de Nuevo León y ahorita a nivel laboral pues representa la plataforma mediante la cual yo puedo llevar a cabo pues toda la experimentación, todos los avances que pueda alcanzar con este modelo. Y pues ha representado también el apoyo para precisamente llevarlos a cabo. Entonces representa pues todo este bagaje de motivación, pues tener un respaldo, ¿no?, para poder llevar a cabo todos los experimentos que se requieren.